Hola, hola, buenas noches. Tengan todos ustedes, a nuestras queridas y queridos seguidores de estas charlas virtuales con los museos. Con mucho gusto les saludo yo, soy David Fonseca de Delis Proyectos Culturales. Una vez más, aquí con el honor, el gusto de estar en compañía de Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, Ana, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy internacional en este cierre de temporada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, pues muy bien, bien contenta como casi todos los jueves. Digo casi porque unos estoy más que otro y hoy es uno de esos días. Estamos muy contentos y agradecidos porque cerramos nuestra tercera temporada después de haber cumplido un año e iniciaremos la cuarta con un museo que es muy importante, creo para muchas personas de habla latina e incluso en el mundo. Así es que te dejo para que nos des las buenas noticias. Ok, Ana, ok, voy a dar una breve presentación a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Luisa Fernanda Espinosa, ella es historiadora, lleva trabajando en el Museo del Oro durante 5 años y sus intereses son la educación en los museos y el potencial de los espacios culturales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Te damos la bienvenida, Luisa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría mucho, bueno, de entrada de saber un poquito sobre ti, qué nos puedes platicar así, en resumidas cuentas, de lo que es el Museo del Oro, para quienes no conocen y no conocen pues, de lo que se trata. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder venir a hablar del Museo del Oro, que como decían es un lugar realmente muy importante pues para todos los colombianos y para mucha gente en el mundo que aprecia lo que está ahí dentro. Y pues, ¿qué les cuento del Museo del Oro? El Museo del Oro es un museo que es un museo prehispánico. Entonces, eso significa, en términos de la colección, que los objetos más nuevos tienen 500 años y los objetos más antiguos 2500 años. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de la época de la que estamos hablando y que habla de diferentes regiones de Colombia. Colombia es un país muy diverso, entonces siempre digamos que estamos divididos por diferente geografía, diferentes climas, entonces también eso se reflejó en diferentes grupos humanos y diferentes regiones de donde vienen los objetos. Entonces, eso es como algo general del Museo del Oro. Es un museo que nos habla de arqueología, pero es un museo que nos habla de personas. Así se llama el Museo del Oro. Nos habla realmente de las personas que hicieron los objetos que están en la colección. ¡Wow! ¡Qué padre! Porque además el oro, bien lo dices, pues no solo es ese material, ¿no? Tan bonito, sino es esto que nos deja como la riqueza de las personas. Y acá creo que podemos entenderlos muy bien porque compartimos ciertas raíces de tipo prehispánico que nos da muchísimo gusto hoy poder ir explorando junto contigo. Oye, está muy interesante esto que dices, Luisa, habla de las personas, ¿no? O sea, el hecho de nosotros podemos entender, bueno, Museo del Oro, pues no es el museo tal cual del metal, ¿no? Sino yo tengo entendido que es como la relación, ¿no? Que hay del metal con la naturaleza y todas estas regiones, que yo lo puedo hacer si no sé tú qué piensas, Ana, por ejemplo, igual aquí en México, ¿no? Que más o menos como para que quienes nos escuchen más o menos podamos entrar en el mismo canal, que también están estas culturas hispánicas, la geografía, los lugares, las costumbres que ellos tenían y también nosotros tenemos aquí pues estos vestigios, pero pues bueno, en este caso estamos viendo que en el oro, a lo mejor, Claro, sí. claro, en lugar a lo mejor de la piedra o de la madera, pues este museo es exclusivo como del trabajo que han hecho todas estas personas del oro, ¿no? Este reflejo que tienen en el material. A ti de todo esto que nos estás platicando, Lisa, ¿nos podrías decir hay algunas salas, algunas muestras que sean permanentes de eso que estás platicando? ¿Hay objetos que sean como simbólicos del museo o algo así por el estilo que nos puedas explicar? Pues en el museo, digamos que está organizado por algo que es muy interesante y es el ciclo del metal. Entonces el museo tiene 4 salas que son la colección permanente. Imagínense que la colección completa del museo tiene más de 34.000 piezas de oro.
y más de 20.000 piezas de otros materiales, porque aunque digo que es un museo de oro, pues la gente siempre está haciendo cerámicas y otro tipo de cosas, hay una momia también. Entonces, pues es como para pensar que hay una gran cantidad de objetos, pero organizados en el ciclo del metal, que es muy interesante. Entonces, digamos, ¿cómo empieza el museo para reflejar eso en lo físico, para los que vayan a conocerlo? Empieza con una sala que nos habla sobre de dónde se extraen los metales, ¿no? El metal sale de la tierra y es transformado en estos objetos. Después de ser transformado, entonces ya se simboliza, ¿no? Se le empieza a dar como un significado, y esa es una parte también muy importante, que el oro para los indígenas que lo hicieron, para estos grupos, no era riqueza, de la misma manera como nosotros pensamos el metal hoy, o como lo pensaron los conquistadores europeos hace 500 años. El oro tiene que ver con otros valores, tiene que ver con simbolismo, tiene que ver con energías a veces relacionadas con los ciclos de la naturaleza. Entonces se termina como en una sala que habla del simbolismo del metal, y finalmente en una sala que se llama la ofrenda. Las ofrendas son una parte muy importante de los objetos de metal. Algunos se ponían las personas, y ahorita puedo mostrarles unos ejemplos de algunos de que se ponían las personas, pero hay una gran cantidad de objetos que su único propósito era hacer regalos para los dioses. Y entonces de esta manera el metal vuelve a la tierra. Algunos objetos eran enterrados, puestos en cuevas, arrojados a lagunas, y de esta manera se cumplía todo el ciclo de metal. Entonces el museo trata de reflejar eso. Claro, qué importante, ¿no? Para nuestras civilizaciones, para nuestras culturas, es esta relación entre los dioses, entre la tierra, el tributo al sol, ¿no? A este gran astro que nos da luz, que hace que florezcan y que se desarrollen los cultivos, y que de alguna forma, al menos también a nosotros en nuestras culturas prehispánicas, era darles esas ofrendas y compararlo con el oro, ¿no? Por su brillo, por su color, etcétera. Parte de eso, Ana, yo creo que pues también es un recordatorio de que nos pongan un poquito hablando como de digamos, ahorita la actualidad, un recordatorio de que pues nos sentemos, ¿no? Tengamos como nuestro lugar un poquito, seamos un poquito más humilde. Y qué interesante esto que platicas, Luisa, sobre eso del ciclo del metal. Qué padre que el museo como que empiece con esto, ¿no? Que hay veces que es muy difícil llegar a las personas como por esta parte como de la cosmología, ¿no? Que tenían los pueblos, porque para nosotros es muy difícil entender eso, ¿no? Todavía hay personas que a lo mejor es difícil entender, por ejemplo, aquí en México nada más así rápido como los sacrificios, ¿no? No es tanto como el hecho de que, pues, la sangre, el dolor, simplemente es como esta ofrenda, ¿no? Y qué padre esto que mencionas, de que el oro tenga este ciclo, ¿no? Como que de alguna manera los pueblos, las personas, no es como que interfieran en la naturaleza, simplemente como que toman lo que sale de ella, lo transforman, pero a fin de cuentas regresa a, ¿no? Entonces creo que es como un buen recordatorio para todos quienes lo conocen y ahorita están escuchando como de la sabiduría que tienen estos pueblos, ¿no? Que por muchas cosas, pues siempre tenemos como esa sombra, ¿no? De tantos años atrás y tantas cosas que ahorita podríamos nosotros, pues poder retomar, ¿no? Y seguir aprendiendo de esto. Un poquito ahorita lo que me surge, una de las Por preguntas es, supuesto, sí. Sí, sí, por Ana, supuesto, digo, tu comentario viene muy, muy al caso y perdón que interrumpa, pero sí se me hace importantísimo que veamos esta parte de tener esta unión con la naturaleza, ¿no? Que creo que parte de esto es fundamental en este maravilloso museo que ya varios me han dicho, los que lo conocen, que es de verdad majestuoso, ¿no? Entonces, Luisa, por favor, yo voy a dejar que tú hables lo más, porque tú eres nuestra invitada especial. es Ana. A mí nada más me gustaría platicar, bueno, comentar rápido. Yo creo que también Ana Isabel se emocionó demasiado con esta charla porque por lo que veo es que ahorita andas muy dorada, Ana. Veo que tienes tu vestuario dorado, tu pared dorada, y ahorita que hablaste sobre la naturaleza y veo las flores que Mm. están atrás de ti, me pareció que era bastante performático tu plática. Y fue a propósito, porque yo también quiero rendir esa ofrenda, ¿no? De alguna forma. Ay, gracias. Oye, Luisa, ahorita nos dijiste que tenías unas imágenes del museo. ¿Nos podrías compartir? Esto, digo,
Claro que nos encantaría a todos ver esto, nos encanta verlo de las fotos, pero para entender un poquito más de lo que hablas, como lo del ciclo del metal y las formas que han tomado, ¿podemos ver esas imágenes? Sí, claro. Entonces les voy a compartir una página que está disponible para que todos después la puedan revisar, que es en asociación con Google y se llama Google Arts and Culture. Y entonces tiene pues muchos museos del mundo, uno de esos, el Museo del Oro, y hay 128 piezas del museo. No sé si ya lo están viendo. Sí, ya se ve muy bien. Entonces, estos son algunos de los objetos que están en la colección, entonces pues acá les puedo mostrar de qué estoy hablando en este momento. Y como estaban mencionando ahorita, la naturaleza, porque acá la colección tiene una gran representación de animales. Realmente parece que acá la idea es como todo el tiempo que estaban los animales y que los animales o son iguales a nosotros o que pueden ser más poderosos que nosotros. Entonces hay gran representación de seres humanos, pero también hay una gran representación de animales. Entonces, pues voy a poner uno grande para empezar a hablar por alguno de ellos. Ujú. Empecemos con uno de metal para que ustedes puedan ver los detalles porque realmente estos objetos son increíbles. Entonces, miren, por ejemplo, esta es un ave. Una cosa también bien importante y que creo que ustedes pueden reconocer en todos los países de acá de América es la biodiversidad. Y Colombia es un país, si no es el segundo, es el tercero más biodiverso del mundo. Entonces, imagínense que acá hay una gran cantidad de animales y las personas representaron a muchísimos de estos animales. Este es un remate de bastón, eso significa que este objeto iba puesto encima de un bastón de madera y el propósito de esos objetos, de lo que se habla es que podían, digamos, como concentrar los poderes de estos animales y que las personas que tenían estos objetos realmente tenían poderes. Entonces, cuando pensemos en los objetos de metal, tenemos que pensar que no solamente eran objetos, sino que realmente tenían un poder importante para las personas que los portaban, ¿no? Y esta es un águila tijereta. Y entonces dirán, como, ¿por qué yo sé que es un águila tijereta? Resulta que los biólogos van al museo y han revisado la colección y pueden identificar las características de estas aves. Estas aves viven en el norte de Colombia, cerca a la costa Caribe, y entonces pues son las aves particulares de esta región de donde viene este objeto, por ejemplo. Entonces es interesante ver también que de esa manera podemos reconocer algunos de estos aves y que todavía existen en Colombia hasta el día de hoy. Estos son Claro. preciosos. Claro, eso es como que también es muy importante, ¿no? Que no solamente es un tipo de estudio, ¿no? Que se hace alrededor del museo. Me imagino que ha de haber muchas disciplinas alrededor del museo y mucha colaboración, ¿no, Lisa? Sí, definitivamente. Digamos que nosotros los que trabajamos contando cosas, pues somos gentes de diferentes disciplinas, pero imagínense que también se necesitan personas que son como biólogos, hay restauradores, hay personas de diferentes disciplinas que siempre van a estar obviamente relacionadas con la colección y que entre más podamos intercambiar información con personas de otras disciplinas, podemos enriquecer el conocimiento sobre estos objetos y también lo que enriquece esta colección y entender la colección es hablar con los grupos indígenas actuales, Sí, claro. porque ellos son las personas que tienen el conocimiento sobre el territorio y sobre los símbolos también. Entonces hay muchas cosas que no podríamos entender si no es por los grupos indígenas actuales. Claro, además, qué bellas son las piezas, ¿eh? Y aprovechamos esta virtualidad para verlas de esta manera como tú nos las presentas. Qué interesante labor interdisciplinaria. Así es que, bueno, te dejamos a que nos sigas mostrando. Les quería mostrar uno de los más famosos del Museo del Oro, que mucha gente va a conocerlo, pero mucha gente no sabe de qué se trata. Espérense, me devuelvo, porque es un objeto que voy a preguntarles a ver ustedes qué piensan, qué podrá ser, es este. Muy famoso, la gente va de todas partes del mundo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser? Mm, Hoy está complicado. Me recuerda como estas Venus muy antiguas. Se me, se me figura como a lo mejor alguna planta o algo así que arriba tiene unas semillas. Listo, listo. Ahí ustedes dijeron dos cosas claves sobre la forma. Una es que es una representación de una Ajá. planta, eso es correcto, pero también que tiene unas formas muy femeninas. Y los dos tienen la razón.
Entonces, Chócala, Sana. Lo logra. Claro, sí, ajá, sí, sí. entonces, este objeto se llama un poporo. Esa es la palabra, digamos, la palabra para este contenedor. Su función es que es un contenedor. Lo que pasa es que en esta fotografía no se aprecia muy bien, pero tiene un hoyito acá encima y es un contenedor para cal. ¿Qué tiene que ver con la masticación de las hojas de la coca? Entonces, una parte muy importante también para comprender los objetos es que están asociados, digamos, a rituales. Y uno de los rituales pues, más importantes y una de las plantas más importantes en Colombia y hacia el sur, en general de Sudamérica, son las hojas de la coca. Entonces, las hojas de la coca son sagradas, las hojas de la coca se mastican como un estimulante, entonces cuando se mastican no da hambre, no da sueño, no da frío, tienen esas propiedades, digamos, físicas, pero las comunidades indígenas que mastican en las hojas de coca hoy en día, además de las propiedades físicas, consideran que tiene propiedades, imagínense ustedes, más espirituales, como el poder hablar correctamente, el decir las palabras correctas, el cantar las canciones correctas y la memoria. Entonces ayudan a que uno se pueda acordar de todo lo que necesita acordarse para poder contarle a otros. Entonces, lo que va dentro de este contenedor son conchas molidas del mar. Y esas conchas molidas del mar se mezclaban en la boca con las hojas de la coca. Y esto hacía que se potenciara el efecto de las hojas de la coca. Cuando yo digo potenciar, no quiero que se imaginen que es una gran cosa, realmente es solo el 1% de lo que está disponible dentro de la hoja, pero cuando las personas lo mastican, imagínense todo el día, pues se siente que uno no está cansado, no tiene sueño, no tiene hambre, y especialmente acá, que no teníamos, digamos, animales de carga, ni nada de esto, y las personas tenían que caminar a todas partes, pues era una estimulante importante. Y en los rituales, obviamente uno tiene que estar toda la noche despierto, entonces también sería muy importante para esta ritualidad, ¿no? Entonces, este es el propósito del objeto, pero parece que sí su forma es como un calabazo, como una calabaza. Entonces, imagínense que los poporos de la actualidad son calabazas. Y entonces las calabazas se desocupa todo por dentro, se secan, se les pone una tapita, un palito, y con eso se utilizan. Si ustedes van a la región del norte de Colombia, hacia la ciudad de Santa Marta, van a encontrar que todavía hay grupos indígenas que utilizan estos contenedores, pero son vegetales, ya no son de metal por obvias razones. Entonces, este es el objeto, si no es el más famoso, es casi el más famoso de toda la colección del Museo del Oro, y ya ustedes pues ya saben de qué se trata, de que tiene que ver con todas estas prácticas rituales y que es un objeto pues que empezó la colección del Museo del Oro. El Museo del Oro le pertenece al Banco de la República, entonces este objeto fue comprado en 1939 y con este digamos que se da inicio al coleccionismo y por eso es tan importante para los colombianos. Ha estado en billetes, ha estado en monedas y hasta en unas galletas. Entonces imagínense lo popular que es. Uy, qué interesante, Luisa. Ya nada más. Wow, qué interesante. Y sobre todo, hoy contigo, ¿no? Eso es así bien. Todavía da más, porque se nota que lo conoces, que sabes explicarlo. Qué padre. Pues ya tanta información, nada más por estar aquí nosotros presenciando y en una primera instancia, ¿no, Ana? Tratando de adivinar de qué se trata el objeto, ya todo lo que nos venimos a enterar y de todo, toda la historia y ya todo lo que estamos imaginando, ¿no? Lo que platicas de para qué se utilizaba, entender un poco, ¿no? Igual lo mismo, creo que conforme nos vayas explicando, Lisa, iremos entendiendo cómo pues se desvirtúan muchas cosas, ¿no? Que antes tenían como una gran funcionalidad, muy noble, creo que como muy justa, y creo que hoy en día creo que todo lo estamos como descomponiendo, ¿no? Ahorita que hablaste sobre las hojas de coca, pues entender que tenían esa utilidad, ¿no? Y bueno, hoy en día pues ya se utiliza para muchas otras cosas y bueno, surgen de ahí cosas que no Y tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que eres naturalmente. Entonces, claro, claro, entonces esto de los billetes también está muy interesante y lo podemos ver. Entonces, también imagino que ahorita en Google, quien quiera buscar, lo vamos a poder ver. Oye, ¿de qué billete es? ¿De qué denominación? No sé si recuerdes. es que es un billete antiguo, no me acuerdo exactamente qué Ajá. billete es porque ya no está en circulación,
Ah, ok. Sí, pero pues busquen tal vez billete Poporo Quimbaya. Ese es el nombre de este objeto, Poporo Quimbaya. Poporo Entonces tal vez Quimbaya. así se pueda encontrar fácilmente porque es un billete de hace mucho tiempo, no está en circulación hace por lo menos 30 años tal vez. Ok. Entonces, sí. Pero y había una moneda de 20 pesos, de esa sí me acuerdo, Sí, porque esa claro. estaba cuando yo era pequeña y era una moneda de 20 pesos y tenía este objeto en la parte de atrás. Entonces, casi todos nos acordamos más de la moneda que del billete realmente. Sí, claro. Oye, Entonces, ¿y qué otro objeto nos tienes, Luisa? pues les voy a mostrar otro objeto muy conocido. Voy a tratar de devolverme acá, que esto me lleva. Listo. Es un objeto también muy famoso. Y como les estaba diciendo, estoy hablando de diferentes regiones. Entonces, la región que les hablé del Poporo es donde estaría ubicado Medellín, para que tengan una referencia. Entonces, digamos que es hacia el occidente de Colombia. Ahora me voy a ir para el centro de Colombia, que es la región donde yo estoy. Yo estoy en Bogotá y entonces la región del centro se llama la región Muisca. Y este es el objeto más famoso de esta región. Voy a ponerlo un poquito más grande porque tiene unos detalles realmente increíbles. Me acerco un poquito más para mostrarles, ir mostrando los detalles. Entonces, este objeto se llama la balsa de la ofrenda o la balsa muisca y es de los objetos también más populares. Tiene su propia sala. Entonces, es un objeto que todo el mundo va a buscar y cuando llega la gente se imagina que es un objeto gigantesco. Pero no quiero que se hagan ese tipo de ilusiones, sino imagínense lo que es como así de pequeño. Voy a poner mis manos por acá, así de pequeño realmente. Pero, ¿qué significa eso? No significa es pequeño, entonces ya no me parece interesante. Hacer objetos de metal, entre más pequeños se hacían, más difíciles hacerlos, porque requieren muchísimo más detalle. Entonces, ustedes pueden ver acá que estamos viendo, por ejemplo, unos personajes y todo el mundo tiene ojos, nariz, boca. Hay personajes que tienen maracas en las manos, hay personajes que tienen máscaras encima de sus rostros, hay personajes que tienen poporos, lo que les acabo de mostrar, unos poporos pequeñitos en sus manos, y hay un personaje alto. Me voy a mover un poco para ponerlo así más de cerca. Este personaje alto, este parece ser una representación de un jefe o un cacique. Como les había mencionado, hay objetos para ponerse, ¿no? De metal. Entonces imagínense que la gente se ponía objetos en la cabeza, en la nariz y también objetos en el pecho. Y entonces estos objetos hablaban del poder de las personas. Estos objetos no eran para todo el mundo, sino eran solo pues para la gente que estaba en el tope, ¿no? Para la élite. Y también hay acá unos personajes pequeñitos que parece que son los remeros. Entonces, esta balsa es un objeto que nos habla de las ofrendas. Entonces, esto tiene que ver con una laguna que queda cerca acá a Bogotá. Ahí lo puse otra vez pequeño para que lo contemplen otra vez todo. Y se llama la Laguna de Guatavita. Entonces, lo que se habla de esta laguna es que había un ritual. Y en el ritual, el cacique se cubría el cuerpo con miel y después con polvo de oro. Entonces imagínense cómo quedaría eso. Y que después se iba con un poco de objetos al centro de la laguna de Guatavita y botaba todos estos objetos a la laguna. Objetos de oro, esmeraldas, algodón, todo lo que le pudiera gustar a los dioses, ¿no? Los dioses les pueden gustar muchas cosas, no solamente el oro les gustaba. Y de esta manera se estaban haciendo estas ofrendas. Y el oro, para las personas que hicieron estos objetos, no era como yo les decía, no es riqueza exactamente, sino es energía solar. Entonces, esta energía se concentra en estos objetos y se devuelve a la tierra y de esta manera es como si se fertilizara la tierra y esto ayudaba a que se continuaran los ciclos de la vida. Entonces, por eso estos objetos y estas ofrendas son tan importantes, porque realmente ayudan a que las cosechas salgan bien, los animales se reproduzcan y que nosotros mismos como seres humanos estemos bien. No tan diferente a cómo funcionan las ofrendas que hacemos hoy en día y en lo que creamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este objeto es muy popular por esa razón, porque nos habla de todos estos rituales, pero nos habla también de el famoso dorado, que es ese lugar, ¿no? Mágico que tal vez existía o no existía en algún lugar. Y entonces en la laguna de Guatavita, cuando llegaron los europeos, empezaron a pensar que se iban a encontrar una ciudad hecha de oro sólido. Imagínense ustedes, paredes de oro, pisos de oro, y empezaron a tratar de drenarla. Entonces,
La primera vez que la intentaron drenar fue en 1540 y la última vez fue en 1911. Entonces imagínense casi 400 años de personas intentando sacar estas ofrendas. Y sí se encontraron cosas, pero nunca el dorado. Sí, claro. Ya me imaginé todo lo que nos dices, de verdad. Es un agasajo tenerte y estar viendo contigo estas piezas. Así es que yo estoy encantada. Pues no solamente Ana, aquí también veo unos comentarios, parece que hay mucho entusiasmo ahorita con lo que nos está platicando Lisa. Nos está platicando Eli Corona, wow, está súper padre e interesante. Mónica Osorio, qué interesante, qué padre saber más de Colombia. Gilberto Ureta comenta, qué bueno es conocer la cultura de Colombia de esta manera. Y José Luis Miguel Lira Santibáñez, muy interesante la cultura colombiana. Les mandamos muchos saludos, muchas gracias por estarnos comentando. Y bueno, todo esto nos estás comentando, Luisa, para poder buscar estos, ¿cómo lo podemos buscar en el explorador? ¿Podemos Google and Arts, Museo del Oro? Sí, así es lo más fácil que lo pueden encontrar. Y ahí ya les muestran los 128 objetos que hay disponibles. Son unas fotos a muy buena resolución, entonces pueden acercarse a montones y ver los detalles tan increíbles. Claro, claro, es lo que veo ahorita, que te acercaste y no se perdía ningún detalle. Y también qué impresionante que puedan seguir existiendo estas piezas, ¿no? O sea, de tanto tiempo que tenemos. Y me imagino que debe haber habido muchos agentes, mucha gente que quería ponerle las manos encima a estos materiales justo por pues, el material que están hechos, ¿no? Y digo, y no culpar a bueno, no, sí culpar, pero también entender, ¿no? De que quienes vinieron en ese entonces de fuera, pues tener esa idea, ¿no? De que había una ciudad de oro, vino tanta abundancia y que me imagino que esta colección pues es parte del banco porque está resguardada, ¿no? Me imagino que hay mucha seguridad donde están ustedes, ¿no? En el museo. Claro que Claro. sí, hay que tener unas condiciones obviamente para cuidar las piezas. Las piezas en este momento, eso es una parte que es interesante porque la gente dice, pues el museo es el dueño de las piezas, pero la ley cambió. Entonces imagínense que a partir de 1993, todas estas piezas se convirtieron en patrimonio de la nación. Entonces lo que hace el museo en este momento es que es el custodio que salvaguarda estas piezas, pero realmente le pertenecen a todos los colombianos. Eso significa que no se pueden vender, no se pueden comprar y pues están protegidas. Y eso es algo muy importante porque estos objetos son únicos, no hay nada como ellos en la Tierra. Entonces realmente pues es muy, muy importante que estén protegidos, no solamente físicamente, obviamente, pero pues también que haya legislación que los proteja, ¿no? Claro. Y todas estas están Claro, en la yo sala. escuchando el comentario de David, ¿Sí, yo Ana? escuchando el comentario de David, pues justamente decía, pues claro, para eso es un museo, justo, ¿no? Para conservar, para preservar estas piezas, la memoria, todo lo que conlleva. Y bueno, para eso es este tipo de actividades, para que todos conozcamos lo que es parte de una historia común, ¿no? Porque yo creo que estamos hermanados de muchas maneras, así es que yo no quiero perder más tiempo y quiero ver más. Sí, sí, Luisa, por favor, no sé si nos puedas continuar enseñando. Nada más de una pregunta así rápida. ¿Estas están en la sala de ofrendas? ¿La sala 3? Esta está en la sala de la ofrenda, que sería, digamos, si le ponemos un número, sería como la sala 4. Ok. Y el poporo que les mostré antes está en la sala de cosmología y simbolismo, que sería como el número la 3. Entonces, ahí esos son, por lo que son los más famosos, están en el tercer piso, que es donde se encuentran todos, digamos, estos objetos, pues los más conocidos y reconocidos por las personas, ¿no? Ok. Entonces, vengan y me devuelvo y les voy a mostrar. Les mostré lo más famoso, pero les quiero mostrar otro tipo de objetos que tal vez no son los más famosos, pero que igual son espectaculares y que nos hablan pues de muchas características interesantes. Entonces quería mostrarles este para seguir hablando de animales, que me parece siempre fascinante. Quería mostrarles este objeto. Y este objeto es un animal, entonces ya les puedo dar esa pista, es un animal, pero también es un objeto para ponerse en el cuerpo. Entonces yo vuelvo y les pregunto, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué parte del cuerpo se les ocurre que podría ir este?
A mí se me ocurre, no sé si sea un jaguar o algo así. Sí, muy bien, ese sí, definitivamente es jaguar. Es como Sí. un pectoral, Sí, es ¿verdad? un jaguar, pero es como, No es pectoral, imagínate que va más arriba, más arriba. Va en la... ¿Así? como tipo en, en la cabeza. En la nariz, imagínense. Ay, en la ¡Wow! nariz, órale. Es un objeto, claro, cuando uno lo ve, uno nunca pensaría realmente, principalmente en la nariz. Esta argollita que tiene Claro. acá, si ven como encima de la nariz, como que tiene unos ojitos y ahí en el centro, esa argollita, Ok. eso va puesto en la nariz. Imagínense ustedes. No es una pieza que parezca fácil de ponerse, es una pieza que a veces pensamos como cómo se mantenía fija, ¿no? Porque tal vez tocaba amarrarla de alguna otra manera para que la persona la pudiera poner. Y es un jaguar. Entonces imagínense ustedes la simbología del jaguar que la compartimos todo el tiempo, ¿no? El jaguar es el animal más poderoso de toda América. Entonces, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, no hay pueblo realmente que no reconozca como la potencia de los jaguares. Entonces parece que este tiene las 4 patas del jaguar, tiene orejitas largas, ojos brillantes, tiene una nariguera también, si se dan cuenta. Es una Sí. nariguera con una nariguera puesta. Entonces también parece que es como un ser humano al tiempo que se transforma en jaguar. Y lo más interesante, las manchitas. Les voy a mostrar que este objeto se rompió para que ustedes vean lo interesante de estas fotografías. Mírenlo acá. Ahí se ve dónde se rompió. Entonces, y que alguien lo reparó. Eso es un detalle que a veces uno pasando por las salas del museo no se alcanza a dar cuenta. Pero estas fotografías nos dejan ver eso. Entonces imagínense que estas láminas son súper delgadas, tienen 1 milímetro o a veces hasta 2 milímetros de espesor. Entonces, pues obviamente podrían sufrir algún tipo de desgaste o de daño y se dañó, se rompió, pero las personas lo repararon usando como unas grapas de oro también. Si ustedes se alcanzan a dar cuenta, por acá hay una y por acá hay otra. Claro. Claro. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante de verdad. Porque aparte de todo, ahí se muestra el paso del tiempo y que además le daban un uso, ¿no? Como tú ya nos explicaste. Y también le da un misterio, ¿no? Saber quién fue el artesano que lo reparó, ¿no? Porque ahí hubo un cuidado, ¿no? Hubo una atención y hubo una mano pues bastante fina, ¿no? Porque pues esas grapas se ven como que después de eso ya no volvió a alterarse para nada. Eso es algo increíble y es algo que a mí también me causa mucha curiosidad y que me gustaría saber más sobre las personas que hicieron los orfebres, ¿no? ¿Quiénes eran los orfebres? ¿Cómo uno se volvía orfebre? Y también hay otra cosa que es súper interesante de la orfebrería, que es esa transformación también simbólica del metal. Entonces, que las personas podrían tener una función, pues física, ¿no? De hacer los objetos, pero que podrían tener alguna función también simbólica o espiritual. Entonces, me parece Claro. interesante pensar en las posibilidades, ¿no? No que sepamos las respuestas, pero sí pensar en las posibilidades. Sí, es importante, ¿no? Creo que casi siempre cuando uno piensa en las posibilidades, no puede imaginar en lo acertado que uno puede estar, ¿no? En algún momento. Puede ser. Y de tratar de conectarse con alguien de hace 2000 años, tratar de pensar como un ser humano pensaría hace 2000 años. Creo que eso es interesante de cualquier museo que uno visite y de conectarse con las obras, es pensar en eso, cómo pensó alguien hace o 100 o 500 o Creo 1000. que sí, es la magia de los museos, ¿no? Justamente lo que dices. ¿Por qué estar conservando estos objetos y preservándolos? Porque la intención es esa y cuando vas al museo y cuando logras conectar justo la palabra que dijiste con un objeto, creo que ahí es donde la chispita se detona, ¿no? Creo que también, ahorita que hablas de la chispita, esta Ana, a lo mejor, ahorita que hablabas también, Lisa, de que cómo entendemos las personas de distintas épocas y cómo conectamos. Ahorita me surgió, al ver la nariz, esta como humana, pues creo que si hubiera tenido un poquito de más cuidado en ver la imagen, de alguna manera te podría decir cómo se usa, ¿no? Porque si te fijas, también esta nariz también tiene, yo me imagino que también se ponía igual, ¿no? En esa parte. Claro que sí, es muy posible.
Entonces, claro, ahí nos habla como que la misma pieza nos está como intentando contar cosas. Y eso es interesante también de la observación de los objetos, que a veces como si uno pasa muy rápido, se puede perder de esos detalles. Pero a veces cuando uno le dedica unos segundos más, puede imaginarse una cantidad de posibilidades. Claro, por supuesto. Entonces, para quienes nos estén viendo, que quieren seguir viendo estas fotos, van a buscar en Google Arts Museo del Oro, Bogotá, ¿verdad? De todos modos, ahorita yo lo voy a buscar en Google, lo voy a compartir en los comentarios para que quieran seguir viéndolo, los pueda seguir viendo. ¿Hay alguna otra figura que nos quieras mostrar, Luisa? Sí, yo quiero mostrarles todas, pero no alcanzaría a ver. Entonces ya les voy a mostrar alguna otra, un segundo. ¿Cómo cuántas charlas necesitaríamos para terminar todas las figuritas? ¿Sabes Uy, qué? Cuando imagínense. pasan estas cosas, ese era mi comentario, que cuando pasan estas cosas a mí me emociona porque sabemos que tenemos mucho material para hacer más charlas con ustedes, porque yo ya quiero en este momento agarrar un transportador e irme ahí contigo a ese museo. Pero bueno, todavía no llega ese momento, pero tenemos estos medios digitales. Pero claro que sí, esa es la idea, que queden súper con ganas de venir y ver los objetos. Quería mostrarles este para que cambiemos de material un momento. Este objeto no es de oro, es un objeto de cerámica, pero es un objeto también increíble, un objeto bellísimo, que asusta a la gente en general. Entonces, siempre que la gente ve este objeto es como, ¿qué es eso? La gente se imagina que ve demonios, duendes, hasta chupacabras, me han dicho. Pero resulta que este objeto es como, de nuevo, una mezcla entre un ser humano y uno de estos felinos que estábamos comentando. Entonces, este objeto es muy interesante porque se llama una alcarraza. Ese es el nombre de este tipo de objetos que tienen estos dos picos a los lados. Y parece que pueden ser objetos para guardar líquidos. Esa es una opción. O la otra opción es que pueden ser instrumentos musicales también. Ahí existe esa teoría que me parece súper interesante también para pensar en otras posibilidades, ¿no? Entonces, cuando uno cree que está viendo, por ejemplo, cachitos o algo así, pues no está viendo cachitos. Lo que está viendo son la parte de la vasija. Y también quería que se imaginaran un momento cuando vean las cerámicas en general, que usualmente las cerámicas están pintadas. A veces es difícil uno darse cuenta de eso porque han pasado muchos años. Este objeto puede tener 2000 años o un poco más. Entonces, pues uno simplemente lo ve así, pero imagínense lo que a este le quedan restos de pintura roja. Yo creo que ustedes alcanzan a ver detalles en las orejas, por acá arriba, para que se imaginen que todas las cerámicas estaban pintadas y de colores muy vivos, amarillos, rojos, como las estatuas griegas y romanas, que también estaban pintadas de unos colores muy fuertes. Lo que pasa es que surgieron unas ideas después de que todo era como blanco y que el pasado es como gris. Entonces no nos hace como pensar que el pasado realmente es lleno de color y lleno de vida. Entonces es una cosa que me parece siempre interesante reflexionar cuando uno está viendo estas cerámicas, pensar en los colores que podían tener y pues que querían causar una impresión, porque realmente yo creo que esta quería causar una impresión. Claro. ¿Sabes que en nuestra cultura también, en la parte prehispánica, igual teníamos eso, ¿no? Y se han hecho algunos trabajos en los que de alguna manera tratan de recuperar el color y también es como una mirada, como tú dices, esta parte de la curiosidad de cómo se verá y todo lo ritual que el color mismo también representa, ¿no? Ahorita que mencionabas eso, que tenemos como la idea de que todo es blanco y negro, que el pasado es blanco y negro, pero igual recuerdo como con las fotografías, ¿no? Igual con el cine, como que cuando uno ve estas cosas, como que cree que el pasado era blanco y negro y todos se movían rápido como hormigas. Entonces creo que igual con esta figura que nos enseñas, me imagino que haber tenido como ese rojo intenso, ¿no? Y luego lo del instrumento musical también me hizo recordar ahorita que veías, Ana, de también los trabajos que se han hecho aquí. Aquí existen como algunas flautas que funcionan como con agua. Entonces a lo mejor podría ser, bueno, carinas que funcionan como con agua. Entonces me imagino que puede ser algo parecido, ¿no? A lo mejor es el ruido que emite esta figura, ¿no? Esta combinación.
Yo también lo pensé, hay como una especie de pajaritos acá, que incluso te los venden, ya los hacen de plástico, etcétera, y que los venden como en los mercados para los niños, en los que le pones agua, soplas y saca como un sonidito, ¿no? Entonces la teoría de ser un instrumento musical, pues también resulta bastante lógica, ¿no? Sí, y ahorita que estamos tratando nosotros como de adivinar, alguna de, ahorita me comentabas que estos recorridos se dan a las escuelas y a muchas personas, ¿no? De los objetos. ¿Cuál ha sido como digamos, impresiones más interesantes que te han dicho o los niños, ¿no? Que la imaginación es mucho más amplia y que te hayan dicho de qué se trata esto. No sé si recuerdas alguna anécdota o algo que tú pienses, pues alguna vez escuché que alguien pensó que era tal que te haya causado, no sé, que haya sido muy extraño o muy interesante. A mí lo más gracioso que me han dicho, especialmente sobre este objeto, alguien escribió en alguno de mis grupos escolares, se parece a mi mamá cuando está brava. Eso fue lo que me pareció muy gracioso, porque siempre las teorías me dicen todas las que mencionamos nosotros, pero siempre me pareció muy gracioso, porque eso es lo interesante de poder hablar con los niños y que ellos puedan expresarse y que puedan contar todo lo que piensan en un objeto. De eso se trata esto, intentar interpretar. Entonces, eso ha sido lo que más me ha hecho reír en general de la interpretación. Oye, Luisa, y de esas experiencias Concuerdo contigo perfecto. A mí me ha tocado también trabajar con niños y cómo aprende uno de esa visión tan clara. Ana, ya no te escucho en el feed. Ajá, ahorita digo, creo que a veces va a ser difícil, Luisa, que cuando sigas mostrando sus objetos se te olvide eso, ¿no? Como que de repente yo creo que a lo mejor en algún momento te va a querer ganar la risa, como de, híjole, es que me acordé de algo que alguna vez escuché con este objeto. Y todos estos objetos en que están estos sí ya están en la sala como 4, ¿no? Por así decirlo, si tienen un número. Esta sala está en una sala que se llama La Gente y el Oro. Entonces, imagínense que esa sala va por las regiones viajando por toda Colombia. Es una sala grandísima y entonces empieza desde el sur de Colombia y esta sería la segunda sección que se llama Tumaco. Entonces, imagínense que empieza desde el sur, va recorriendo todo el suroccidente de Colombia, llega después a las costas caribes y se devuelve a la región de acá del centro. Entonces, es una sala que nos da como un recorrido por toda Colombia. Es una sala muy interesante porque como que ya nos habla de cosas particulares de la región y que ayuda a entender, pues obviamente, ya aspectos más particulares de la colección, que como les decía, cada región es como un propio universo y que obviamente tiene conexiones con las otras, pero que tiene pues, sus propias particularidades. Claro, todo esto de el recorrido lo podemos ver en la página oficial del museo. Digamos que en la página del museo está organizado por las salas. Entonces uno puede ver más o menos qué tiene cada sala y cuál es el propósito de cada sala de mostrar. Entonces en la página web del museo está toda, digamos, como este recorrido que yo les decía por el ciclo del metal y entonces esto correspondería todo a la segunda sala. Entonces ahí hay Oye, muchísima información para uno leer si quiere quedarse mucho tiempo ahí. claro. Y hablando de esto de muchísima información, yo diría, David, estamos tú y yo bien emocionados, pero llevamos 3 objetos y Dios santo, ya son como, ya el tiempo nos va comiendo. Vamos a dejarte, Luisa, que nos presentes más para que nos sigamos emocionando, ya no te vamos a interrumpir tanto, porque también quienes están del otro lado seguramente quieren ver más. Así es que vamos a tratar de contener todo eso y ya más adelantito pues platicamos. Te vamos a dejar un poco más libre hacia tu récord. Listo, pues les voy a mostrar entonces otro objeto que me parece también espectacular y que también es un poporo. Entonces imagínense que es un contenedor de cal como los que les mostré ahorita, pero tiene una forma muy, muy interesante. Entonces acá, digamos, con lo que me interesa resaltar más de este objeto, voy a ponerlo un poquito más grande, es que es una figura femenina. Entonces,
bueno, ya acá está un poco más grande para que ustedes vean, es espectacular. El nombre que, digamos, se le denomina es, o como lo llamamos nosotros en el museo, es la casica, porque lo que vemos acá es una figura femenina que tiene muchas decoraciones. Entonces imagínense que tiene decoraciones en las orejas, tiene también decoraciones en la cabeza y tiene una nariguera grandísima, que es este, digamos, como este pedazo de metal que ustedes ven acá, que tiene una formita muy, como con muchas formas redondeadas, es parte de una nariguera. Y está sosteniendo esta mujer dos pájaros en cada mano. Y los pájaros en la cola también tienen como estos disquitos de metal. Entonces, este objeto tiene el hueco que yo les mencionaba encima, que es el popó, para el poporo, para el palito, pero tiene una forma femenina, que era lo que estábamos hablando hace un rato que me decían. Esto tiene unas formas como femeninas, como esas Venus que existen muy antiguas. Y resulta que también los poporos tienen esa asociación con lo femenino. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en la actualidad todavía se utilizan los poporos. Los poporos se utilizan como un símbolo de fertilidad dentro de las comunidades. Entonces son objetos que se le entregan a los muchachos cuando cumplen 17, 18 años, la mayoría de edad, que obviamente puede variar de comunidad a comunidad, y es un símbolo de fertilidad y que la persona puede continuar los ciclos de la vida y que digamos que el poporo no es algo que uno simplemente le pueda prestar a alguien o algo así, sino es un objeto único y que representa ese paso de la juventud pues ya a la adultez. Entonces, eso también relacionado como con lo que estamos viendo en el otro simbolismo, pero que acá es mucho más claro que es una mujer. Y que pensamos pues que es una mujer de alto estatus, como podemos ver acá por todas las decoraciones, y una mujer sentada en una silla. Yo sé que acá no se ve claramente, pero imagínense que debajo de ella está como toda esta parte y parece que esto es algún tipo como de banquito o como de silla. Y también eso es muy significativo. Resulta que en el Museo del Oro hay muchos personajes sentados en sillitas. Y estas sillas resulta que también se encuentran hoy en día en muchas comunidades indígenas y se denominan banquitos del pensamiento. Y son unas sillas que se utilizan en rituales y que de nuevo no son para todo el mundo, sino son solamente para las personas más poderosas. Entonces estos banquitos le permiten a las personas como objetos de poder conectarse con otros niveles del cosmos. Y es algo que es bien interesante también para pensar, y es que estas personas que están, digamos, en las clases más altas, los caciques, las cacicas, los chamanes, son las personas que tienen el entrenamiento o las habilidades o los poderes de conectarse con otros niveles del cosmos. Dentro de muchas comunidades indígenas de muchos lugares del mundo existe la idea de que hay un mundo de arriba, hay un mundo en medio y hay un mundo de abajo. A veces son 3 mundos, a veces pueden ser 9, 12, 30, eso depende obviamente de las creencias de cada comunidad. Pero estos personajes, al sentarse en la sillita, al masticar las plantas, entonces pueden tener esa posibilidad de conectarse con estas otras niveles del cosmos y conectarse con los espíritus dueños de los animales, obtener información. Entonces, estos objetos de metal son los que sirven como de conectores de alguna manera con estas otras, digamos, capas espirituales que existen también. Entonces, muy interesante pensar que los objetos de oro tienen que ver muchísimo de nuevo con la ritualidad y con el concepto de esa conexión que existe con estos otros mundos también. Ahí me voy a devolver un poquito. Ahí. Entonces, esa era esta casica. No sé si hay alguna pregunta por el momento o algo me vas contando, por favor. Así, no, de esa figura no, para nada. Está muy interesante. Y les quería mostrar una figura que es muy pequeña, también es para que la gente la vea cuando va al museo, realmente es porque se metió en la vitrina básicamente porque es una figura muy pequeña. Acá se ve grandísima, pero es una nariguera. Entonces imagínense que es un arito muy pequeño que iba puesto en la nariz, es un objeto pequeñísimo, pero es un objeto realmente increíble. Entonces voy a agrandarlo para que vean los detalles y para hablarles de metal, para volver un poco al tema del metal. Yo creo que acá ustedes alcanzan a ver que hay un color, que es el color dorado, ¿no? El del oro, pero que la parte de abajo no es dorada, sino que parece un poco más plateada. Y resulta que esto no es exactamente plata, sino platino.
Entonces, para hablarles que en Colombia los objetos que se hicieron de metal, la mayoría son de oro, pero hay algunos que tienen platino. Y esto solamente ocurrió en el sur de Colombia. Digamos que cuando los españoles llegaron, ellos se encontraron con el platino y le pusieron platino al platino porque pensaron que era plata de menor calidad, porque no la podían fundir. Entonces, al no poderla fundir, ellos pensaron que era un metal sin valor. Pero resulta que hoy en día, como sabemos, es todo lo contrario y el platino es hasta más caro que el oro en las redes comerciales. Entonces, imagínense que hace unos 2000 años, las personas que vivían en la región del Pacífico, en la región de Tumaco, hicieron objetos de platino y oro. El platino necesita más de 1700 grados centígrados para ser fundido. Entonces, esto no lo lograron ellos porque no tenían, digamos, suficiente manera de crear tanto calor. Pero lo que hicieron fue mezclar el oro con el platino y el oro se puso más blando y entonces se encapsula al platino. Y después utilizaban un ácido de una planta, imagínense, está complicado, para quitar como los restos del metal que quedaba encima y revelar de nuevo el platino con el oro que estaba debajo. Entonces son objetos que son realmente increíbles y que así yo los vea 1000 veces, siempre que paso y los veo, me doy cuenta que son realmente increíbles y que hubo un trabajo inmenso para crear esto y que, por ejemplo, el platino solamente en Europa hace unos 300 años se logró la temperatura para poderlo fundir. Entonces realmente la tecnología que hay acá es una tecnología que es increíble y que todavía pues nos falta muchísimo más por descubrir. Por supuesto, Elisa. Oye, que está impresionante. Digo, no me imagino el tamaño que tenga esta pieza. Lisa, ¿cuál es de tus? Yo sé que va a ser difícil que puedas contestar esa pregunta, pero ¿cuál es tu pieza favorita, una de tus piezas favoritas que nos puedas mostrar ahorita que ya casi, por desgracia, como siempre se nos está acotando el tiempo, pues para que podamos cerrar esa parte de las fotos, alguna figurita o dos que sean tus favoritas, que nos puedas decir, esta es mi pieza favorita y no sé si haya como algo que simbolice que sea muy importante para ti. Alguna pieza importante. Claro, todas son importantes, pero a veces tenemos nuestras consentidas. Claro, para mí todas son espectaculares. La nariguera que les acabo de mostrar realmente me parece que es un trabajo muy increíble y su tamaño, pero tengo que irme por los murciélagos. Desde que yo estaba trabajando en el Museo del Oro, Ah, tengo ahora una obsesión por los murciélagos. Hay montones de murciélagos en la colección, estos son unos de estos, estas son de la región del Tolima, y son colgantes para las orejas. Entonces imagínense, esto sí el tamaño es un poquito más grande. Voy a poner mis manos otra vez como para que vean un poco, más o menos como así, de grandes. Entonces son un poco más grandes, pero son murciélagos. Los murciélagos son realmente seres que hoy en día están muy desvirtuados por todas las cosas que han pasado, pero que son animales muy importantes para los ecosistemas. Entonces, para mí, el Museo del Oro tiene que servir también para que pensemos en la naturaleza y nuestra relación hoy con la naturaleza. Y los murciélagos son unos de los mejores polinizadores que existen. Sin murciélagos no hay comida en muchos lugares de la Tierra y no existiría ni el tequila ni el mezcal, en el caso de donde están ustedes, si no fuera por los murciélagos que son los principales polinizadores. Entonces, realmente sin ellos no hay vida en muchas partes y son realmente animales increíbles, también reducen las plagas, entonces realmente animales por los que cada vez me intereso más y que también tenían una simbología muy especial. Acá en Colombia están estos y está otro, que voy a mirar si está por acá, que es otro murciélago, pero es una persona que se transforma en murciélago. Y entonces, imagínense personas que están vestidas todas con objetos que los transforman la cara en murciélago, también como mucha simbología de aves. Miren, este es una persona murciélago que está acá, tiene un ave en la cabeza, tiene una cantidad como de plumas también, y está tocando un instrumento musical. Y tiene una nariguera que ayuda a que se vea obviamente mucho más como esos murciélagos que tienen así como la nariz levantada. Entonces, de mis objetos favoritos son todos los que tengan que ver con murciélagos y cada vez comprendo más por qué la gente quisiera convertirse en murciélago, porque realmente son esenciales para nuestra vida.
Claro, hay que recordar eso, ¿no? Que, eh, pues, digo, que nos escuchen, ya lo saben, o y si no lo sabían, ya se están enterando, y que no solamente lo vean y lo asocien como ahorita con la situación que estamos teniendo, ¿no? O sea, creo que es como algo que sucede, pero los murciélagos, como creo que todas las especies y todo ese tipo de figuras nos recuerdan, ¿no? Que todos somos parte de ese ecosistema. Y muy interesante lo que menciona Luisa, de que no es que estemos a un nivel más arriba o más abajo, sino que creo que al estar conectado, y Ana, que también vi que lo dice, la función de los museos, que todos estamos conectados en lo mismo, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto que nos enseñas, Luisa. Muchas gracias por compartirlo. La verdad es que con esas 5 o 6 figuritas que hemos visto, creo que esa curiosidad de poder conocer el museo digo, la verdad es que es impresionante. Me encantaría poder conocerlo algún día presencialmente. Ahorita todo esto yo lo he estado compartiendo en los mensajes, pero como en la parte virtual. Pero para los que puedan ir a viajar o vayan a Colombia, tengan planes, ¿cómo pueden encontrar el museo? ¿Cómo es la dirección donde se encuentra ubicado? Bueno, el Museo del Oro está en el centro de Bogotá, entonces es la calle 16 con carrera sexta, para que tengan una idea. Mucho más fácil ponerlo en Google, Sí, pero, claro. pero ubicado en el centro, en el corazón de Bogotá. Entonces, si van al centro de Bogotá, no se pierdan el Museo del Oro. Está realmente muy fácil de encontrar, pero igual, obviamente, pónganlo en Google más fácil. Claro, ahorita también voy a poner el Google para quien se anime a ir. Oye, ya ahorita están, ya hay presencial, ya hay visitas presenciales. Sí, nosotros estamos abiertos presencialmente desde octubre del año pasado, casi un año ya Ok. llevamos abiertos, entonces estamos abiertos al público, recomendamos que la gente haga reserva en la página web porque así es pues el ingreso mucho más fácil para que lo tengan en cuenta antes de ir, entonces sí, importante. Pero hay visitas presenciales también, entonces pues estamos tratando de mantener las visitas pequeñas para que todos estemos seguros, pero Ujú. sí, ya hay visitas presenciales. Ya este mes vamos a empezar otra vez con talleres presenciales, controlando el aforo. Entonces, pues ya digamos que todo está mucho más en lo normal, digamos, en la normalidad que teníamos antes, pues obviamente con menos personas, pero sí igual tratando de atender al público y que la gente pudiera disfrutar del museo. Ok, la página web nada más para corroborar, Lisa, es banrepcultura.org. Banrepcultural.org Ah, ok. y otra cantidad esa es la general, Ujú. entonces como este museo le pertenece al Banco de la República, entonces también tiene otros museos y bibliotecas. Entonces cuando van a Banrep Cultural, la general, se van a encontrar con toda la cantidad digamos, de servicios culturales que ofrece el Banco de la República y uno de ellos, el Museo del Oro que está en Bogotá, y también hay 6 museos regionales del oro. Entonces, si ustedes van a otra ciudad de Colombia, van a Cartagena, Santa Marta, Cali o también Armenia, van a encontrar museos del oro también en estos lugares. Ok, entonces aquí podemos hacer la reservación para Sí, ir más tranquilos, estar más seguros de que podamos tener un espacio en el museo. ¿Qué costo tiene algún costo el museo para entrar? no, desde que abrimos en octubre del año pasado estamos gratuitos y por el momento sigue igual. Cualquier cosa yo creo que igual sería anunciada obviamente en las redes, pero por el momento está gratuito. Solamente es lo de la reserva para pues tener obviamente el control del aforo que les estaba diciendo. Ok. Entonces voy a compartir esa información ahorita en los comentarios, que por cierto voy a leer antes de que pasemos a una sorpresa, una pregunta sorpresa que te tenemos, Luisa. Bueno, que Ana te tiene reservado. Voy a decir los últimos comentarios que tenemos de este lado. Tenemos a Dafne CB. Está súper interesante saber más sobre la cultura colombiana. Y Min Terrazas comenta, excelente presentación. Creo que es muy importante que nos den este tipo de información. María Estela Hernández comenta, qué importante es el conocer un bocadito de otra cultura. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, ahorita ya estoy poniendo aquí en los comentarios lo que es la página web para quien quiera conocer más. Ya saben, se meten a esa página general, buscan Museo del Oro, ahí pueden hacer su reservación. Y bueno, antes de despedirnos, Ana, quisieras cerrar por favor con la pregunta secreta. Creo que tenemos un poquito congelada a Ana, que estaba teniendo problemas de conexión. ¿Nos escuchas, Ana? Sí, perdón, tengo bastantes problemas de conexión de internet.
disculpen, pero yo generalmente interactúo más. Pero hoy creo que no era el momento, que era más bien para escucharte, para verlo. Y más bien es una inquietud que a mí me surge, que considero que necesitamos urgente otro programa con Isa, porque no hablamos de una parte bien importante que es la mediación, ¿no? Este trabajo que ella hace en el museo. Entonces, vamos a estar hablando para si puedes que nos regale otra charla. Y yo, pues la pregunta sería así de manera muy breve, si tú nos puedes contar un poquito más de ti. ¿Quién es Luisa? ¿Qué te hizo estar trabajando hoy en ese lugar tan maravilloso y el darnos esta explicación que me tiene súper interesada y embobada, la verdad? ¿Quién es Luisa? ¿Qué nos Bueno, cuentas? Un ¿qué poquito. les cuento? ¿Qué les cuento? Pues digamos que yo desde que era muy pequeña quería estudiar algo relacionado con historia. No sabía que existía realmente algo como historia, pero sí era algo que me ha interesado desde siempre. Y al estudiar historia, imagínense que por lo menos en el programa en el que yo hice, no aprendí mucho sobre cosas prehispánicas. Hay una tendencia, creo que es igual general para Sudamérica, de pensar que la historia empezó en 1492. Entonces, es algo que pasa, pero que me he dado cuenta ya al trabajar en el Museo del Oro, que fue como porque a mí me llamaron y me dijeron si estaba interesada. Entonces yo dije como me parece muy, muy, muy chévere porque los museos me parecen fascinantes también desde hace mucho tiempo. Son unos lugares que a uno le dan la oportunidad de interactuar con mucha gente y también de educar, pero de una manera diferente a el salón de clases, pues requiere otras cosas. Entonces me parece que es un lugar informal donde la gente puede tener tal vez menos miedo de interactuar, menos miedo de ser escuchada como a veces los salones de clase pueden hacerlo. Entonces siento que es un lugar que me permite a mí poder interactuar con muchísima gente de todas partes del mundo y ver a la gente sorprenderse y ver a la gente pensar y pensar en otras posibilidades. Y lo que yo les decía a ustedes es la conexión con los otros seres humanos. Entonces eso es lo que a mí me interesa en este momento, que me he dado cuenta, que me gusta mucho el poder interactuar con gente. Entonces creo que eso es lo que les podría contar. Y me queda clarísimo, Luisa, muchísimas gracias. La verdad es que creo que esa conexión nos las contagiaste hoy con esta muestra de las figuritas y la verdad a mí me has abierto más los ojos hoy de entender como lo conectado De que... las piezas, las piezas. Exacto, estamos muy conectados, ha sido muy poco tiempo el que realmente ha pasado de lo que fue la época prehispánica hoy en día, es muy poquito tiempo la verdad después de toda la historia y la verdad creo que, no sé si tú me dejarás mentir Ana, pero creo que podemos sentir esa conexión que tú dices, desde acá a lo que nos platicas y pues a la pasión que tienes, pues no tanto, no sé si decirle trabajo porque por lo que veo creo que no es tanto como un trabajo, sino como que realmente es algo que realmente te apasiona. Ana, ¿querías decir algo? ¿Andas por ahí? Claro, sí, desde hace ratito. Sí, fíjate que, porque bueno, gracias por contestarme esta pregunta y hacernos saber a todos esta parte en la que la verdad no estaba yo equivocada, ¿no? Al oírte hablar y todo vi en ti toda esta parte de que la educación te ha movido, ¿no? O sea, el tema de la educación fuera de la escuela. Así es que yo creo que tenemos muchísimas cosas en común como colegas, etcétera, que seguir aprendiendo de nosotros y me encantaría que pudiéramos tener otra entrevista ahora en este formato de charla en donde también nos cuentes de tu experiencia, porque creo que es muy, muy rica y el compartir todas estas cosas que, pues, que sentimos y que valoramos de el espacio de un museo con un sinfín de posibilidades. Y bueno, te agradezco, te felicito mucho, Luisa, y esperemos encontrarnos y que nos sigas maravillando pronto con todas estas
historias, con todas estas piezas y con todo lo que falta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Luisa. Y entonces, bueno, esperemos que sí nos acompañes. Ya no pudimos grabar tu sí para tenerlo grabado y ya tenerte comprometida para la próxima charla. Claro que sí, claro que sí. Ah, perfecto, ya la tenemos, Ana. ¿Cómo ves? Yo confío. Desde que empezó a hablar, sé que es alguien que está enamorada de lo que hace y que le gusta también transmitirlo. Así es, Ana. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, por desgracia, pero no olviden, próximamente vamos a tener aquí a Luisa de nuevo, así que síganos atentos a estas charlas virtuales con los museos. Me despido una vez más, yo soy David Fonseca, él es Proyectos Culturales. Muchísimas gracias a Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a Luisa Espinosa del Museo del Oro, Bogotá. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Ana. Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y muchas gracias a todos y a todas a quienes nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, por hacer este cierre de oro de nuestra tercera temporada de las charlas virtuales con los museos, por haber hecho este enlace. Muchas gracias a ti y a todos los que nos siguen y nos reproducen en estas charlas virtuales. Que tengan una muy buena tarde. No sé si tú quieras decir algo más. No, muchísimas gracias a todos, a los que se conectaron y súper invitados al Museo del Oro. Estamos ahí para que vengan y conozcan esta colección. Ojalá pronto. Muchas gracias. Bye bye. Muchísimas gracias.